¿cómo estás? Soy Daniel Suazo y te invito a que revises esta nueva cápsula en la cual hablaremos de cómo construir una propuesta de valor. Es importante que para el proceso de construcción de propuesta de valor ya tengas definido y bien claro cuál es el problema el cual tú vas a abordar, a qué segmento está dirigido, ¿cierto? Para poder empezar a trabajar en el valor que tú quieres construir a ese segmento específico y según la necesidad o problema que tú ya validaste y visualizaste. Antes de construir una propuesta de valor es importante que analicemos dos aspectos fundamentales: el atributo diferenciador y la propuesta de valor. Son cosas totalmente distintas, pero que en muchas ocasiones las confundimos y creemos que son lo mismo. Que entendamos de alguna manera esta diferencia entre el atributo diferenciador y la propuesta de valor, es importante que analicemos ciertos aspectos de cada una. Los atributos diferenciadores se centran mucho en el producto, tienen un bajo nivel de innovación dentro de su desarrollo como tal. Hay un bajo nivel de conocimiento también, ¿cierto? O el conocimiento que para poder desarrollar un atributo diferenciador es muy básico. No necesariamente se ajusta al mercado, es más un plus, ¿cierto?, que un valor percibido por el cliente, y es fácil de copiar e imitar por tu competencia. Por ejemplo, si yo tengo una panadería y quiero diferenciarme porque soy más amigable con el medio ambiente y en vez de entregar una bolsa plástica, entrego, ¿cierto?, una bolsa de papel, no estoy teniendo una propuesta de valor distinta, pero sí tengo un atributo diferenciador. O, de alguna manera, tengo un sistema de logística de esta panadería donde tengo delivery, ¿cierto? Tampoco estoy siendo innovador, pero sí estoy generando un atributo diferenciador con respecto a mi competencia. En el caso de la propuesta de valor, no necesariamente se centra en el producto, se puede centrar en otros aspectos del negocio, como incluso su modelo de negocio. Se basa directamente en la innovación, o parte de ella es pensar de manera con tu pensamiento lateral, ¿cierto?, para poder desarrollar y crear realmente un valor hacia el cliente. Es difícil de copiar e imitar por la competencia. No necesariamente las propuestas de valores pueden ser copiadas o imitadas por la competencia, porque en algunas ocasiones puede que se centre mucho en la tecnología, y si tenemos una patente por medio, es muy difícil que alguien pueda, o un tercero, una competencia, pueda copiar el valor que tú estás entregando. Se requiere de mayor conocimiento para su desarrollo. Sí o sí tiene que pasar por un proceso a lo mejor de investigación, de análisis muy profundo para poder llegar a ese valor que tú estás entregando a tu cliente. Y en algunos casos se puede proteger. Como hablamos hace un momento, te comenté sobre la patente. Pudiésemos incluso proteger esa propuesta de valor que estamos entregando, siempre y cuando nos centremos en el valor del producto que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo desarrollo un software, ¿cierto?, con inteligencia artificial, ya eso genera una complejidad para la competencia. La competencia no puede desarrollar ese software con inteligencia artificial. ¿Y qué hace ese software? Básicamente soluciona una necesidad súper concreta dentro de las personas. Por ejemplo, dormir mejor. Ahí tengo un software con inteligencia artificial que te dice a qué hora tú tienes que dormir según la jornada que tú tienes, por ejemplo. Y eso hace algo que sea muy diferenciador con una propuesta de valor muy elevada. ¿Cómo encuentro ese valor de mi producto? No es algo simple, no es algo que tú puedas llegar y decir, este es el valor, porque principalmente vas a partir por atributos diferenciadores. Por lo tanto, el proceso de búsqueda de esa propuesta de valor va a ser a través del proceso de experimentación, donde tú defines primero un valor, después lo testeas con tu cliente, analizas si realmente ese es el valor y lo ajustas nuevamente. Esto es un proceso ágil, donde tú defines, testeas, analizas y ajustas. Y ese proceso lo tienes que llevar de manera repetida hasta poder encontrar realmente el valor que tú vas a entregarle a tu cliente. Ese proceso también puede nacer del análisis de la competencia. ¿Cuál va a ser el espacio en el que tú vas a trabajar para desarrollar, ¿cierto?, algún producto o servicio y que tu competencia hoy día no está cubriendo y sabes que hay una necesidad importante de poder resolver? Y ese proceso o esa búsqueda lo puedes hacer a través de definir un valor,
testear ese valor, analizar ese valor, analiza también la competencia si lo está entregando o no y ajústalo hasta poder encontrar el valor pertinente para el segmento específico al cual tú te estás enfocando. Ahora podemos declarar esta propuesta de valor y definirla en una frase, ¿cierto? Pero primero, para su proceso de construcción tienes que saber que existen 3 componentes fundamentales que debe sí o sí tener esta propuesta de valor. El primero es el segmento, el target, a quien yo le voy a entregar o generar valor. No es genérico, es exclusivo, es un grupo hoy día de mercado que necesita resolver una problemática particular. Después, ¿cómo tú lo vas a ayudar? ¿Cuál es el resultado altamente deseado o valorado por ese cliente? Tiene que ser súper concreto, tangible y medible. ¿Y cómo vas a diferenciarte radicalmente de la competencia? Es una nueva manera de realizar, por ejemplo, ciertas acciones o entrega de un producto o servicio. Tienes que tenerlo con mucha claridad y muy bien definido. Teniendo claro los 3 aspectos que tú necesitas para poder crear propuestas de valores efectivas, ¿cierto? Ahora vamos a hablar cuáles son los 3 métodos, las 3 maneras de describir mejor tu propuesta de valor y que sea entendible. El primer método es: yo ayudo o tú ayudas o ayudo a un segmento específico a lograr que el principal resultado que tú propones sin o distinto de cómo lo hacen los métodos tradicionales, sino que lo haces de esta manera o este es el método en el cual le vas a permitir lograr ese resultado. El método 2 es: entregas una descripción del producto para el cliente objetivo, que el valor clave que tú vas a ofrecer y le va a permitir hacer el principal beneficio, ¿cierto? No como lo hacen otras alternativas que existen ya en el mercado. Y el método 3 es: tu empresa hace que tarea, ¿sí?, o la tarea del cliente sea más sencilla y eficaz gracias a la primera ventaja competitiva, una segunda ventaja competitiva o una tercera ventaja competitiva. 3 aspectos fundamentales que le van a permitir a ese cliente que sea más eficiente y efectivo con alguna tarea específica. Finalmente, espero que este método o manera de cómo crear una propuesta de valor y describirla te ayude para el desarrollo de tu propia propuesta de valor. Siempre ten en consideración que antes de crear una buena propuesta de valor, primero tienes que conocer bien las necesidades y los dolores de esos clientes y que ojalá esos dolores no estén siendo resueltos por la competencia. Que se genere un espacio o haya un espacio, una brecha importante donde tú con tu solución vas a aprovechar de desarrollar y crear valor a esos clientes y que te va a permitir generar un nicho importante donde tú puedes partir desarrollando un negocio.